Para hablar de territorios indígenas, me parece que lo más importante para comenzar a hablar de ellos es tener en cuenta la idea de cómo ha sido definido los pueblos indígenas en la antropología, y ellos han sido definidos a partir de la idea de nacionalidad incipiente, es decir, una nacionalidad que no ha llegado a tener su pleno desarrollo, y por lo tanto todos los elementos que constituyen la definición de una nacionalidad contemporánea pues corresponderían al tratamiento que se le debe dar a los pueblos indígenas. En ese sentido, entonces, tenemos que abordar el territorio. Y el territorio indígena, entonces, sería una parte sustancial, digamos, de la vida de una comunidad, de un pueblo indígena. Hablar de los territorios indígenas conlleva a no solamente hablar del espacio físico, de esa nacionalidad, de ese pueblo, de esa comunidad política, como una generalidad, sino que requiere entender que cada territorio tiene una especificidad y cada especificidad corresponde a unos aspectos culturales muy profundos. No se trata de determinar un límite espacial, sino más bien se trata de entender cuáles los elementos que a lo largo del tiempo, a lo largo de una historia, va configurando la idea a través de la cual una sociedad puede reproducirse, puede vivir, puede hacer sus recursos, puede distribuir espacios para sus pobladores, etc. Por lo tanto, los territorios indígenas deben entenderse por una pluralidad y deben comprenderse por una singularidad. Cada territorio indígena tiene su especificidad. Su especificidad está determinada por el significado que cada cultura le asigna a ese espacio. Y eventualmente tiene unas relaciones con los aspectos míticos, con los aspectos rituales, con los aspectos demográficos, con los aspectos de parentesco, etc. No podemos entender el territorio indígena al margen de todos estos procesos sociales. También podemos entender el territorio indígena a partir de algunos elementos lingüísticos. Por ejemplo, me parece que es importante para poder entender una visión de territorio indígena. En Guambía, los guambianos son un pueblo indígena de Colombia que está ubicado en el departamento del Cauca, y ellos tienen un área definida como resguardo. Algunos tienden a confundir estas divisiones administrativas con el territorio indígena, pero eso podría conducir a un error. El territorio va más allá de las limitaciones jurídico-administrativas que le impone a los pueblos indígenas un Estado, dado que los pueblos indígenas se desarrollan dentro de los marcos de los estados nacionales. El resguardo es un ejemplo de ellos, y ahora lo que se trata de entender es el territorio. En un determinado momento, en una investigación de campo, nos pidieron identificar el chimán, que es una zona, un espacio territorial que no está dentro del territorio del resguardo de los guambianos. Y queríamos saber si eso correspondería a un territorio guambiano. En principio tendríamos el resguardo y por el otro lado el territorio, pero el territorio indígena no está dentro de esa reducción que el Estado colombiano a través de la historia dejó para el pueblo guambiano. Por lo tanto, eso significaba que había dentro de la cultura, dentro de la lengua guambiana, algo más allá del resguardo, y por lo tanto eso les permitía organizar nuevamente su territorialidad, un proceso de recuperación de identidad política, y además decir, este espacio es nuestro porque aquí vivíamos antes y esto es reflejo de ello. Bien, entonces nos preguntamos a través del idioma qué palabra podría significar, o más bien en guambiano, en el idioma guambiano, qué podría significar chimán. No encontramos respuesta. No había una palabra guambiana para chimán. Eso significaba entonces que chimán no estaba dentro de su territorio. No, lo que hicimos fue entonces preguntar cómo podíamos decir este lugar o algo de referencia que nos dijera que en el idioma guambiano nos dijeran que ese sitio se puede reconocer a través del idioma guambiano. Y entonces encontramos las siguientes
Ishima, que significa allá está, Ishimamij, allá se come bien, Ishimati, que es allá está la mejor tierra. Y entonces encontramos que para hacer referencia al Chimán había una serie de términos dentro del idioma guambiano de referencia geográfica, espacial y eventualmente territorial. Hasta ahí no teníamos sino ese elemento lingüístico, y si alguien te dice allá, pues entonces nosotros debemos buscar en un sitio lejano a ese lugar. Por lo tanto, nos ubicamos en la periferia del resguardo y preguntábamos, ¿cuál es la mejor tierra? ¿Dónde se come bien? Que fueron las palabras que encontramos como Ishimam, Ishimamij, Ishmatig. Y entonces nos decían Ishima, Ishima. Siempre señalaron al Chimán. Por lo tanto, sí había una percepción de que las mejores tierras de ese resguardo, de ese territorio, estaban allende la frontera y estaban en referencia de una relación espacial. Esa es la idea de un territorio indígena. El territorio indígena entonces nos representa lugares que están espacializados en el idioma, en las tradiciones, en las costumbres, en el parentesco, independientemente de que a través de la historia los pueblos indígenas hayan quedado reducidos a espacios jurídico-administrativos dentro de los estados nacionales, como el caso del resguardo. Entonces, para el caso colombiano, en particular, para el caso guambiano, el territorio indígena está más allá de las fronteras administrativas de los resguardos y nos da una idea de la complejidad, de la profundidad de los territorios indígenas, reiterando que si bien el concepto de territorio indígena está relacionado con el espacio, no siempre está dentro de los límites de las reservas o territorios que han sido asignados, sino que están más allá y deben ser entendidos en su especificidad. En este caso, un territorio que está representado por las bondades de la tierra, por las mejores horas para poder alimentar a la población, etcétera.